Dios les bendiga, hermanos. Hoy nos hemos reunido para platicar acerca del jueves de la Pascua. En un inicio, esta fiesta comenzó allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Ellos ya llevaban más de 400 años de esclavos en Egipto, cuando Dios tomó en cuenta otorgarles la libertad. Antes de eso, recibieron un mandato. El pueblo tendría que salir fuera de la ciudad, celebrar una fiesta de libertad. En ella se reunieron y comieron un cabrito asado con hierbas amargas, pan sin levadura. Dios, por medio de Moisés, había dicho que esa noche pasaría el espíritu de muerte cobrando la vida de los primogénitos. Había ordenado también que con la sangre de los corderos se pintara las puertas de las casas y las ventanas. Esa sería la señal que el espíritu de muerte se detendría y no tomaría la vida de los primogénitos de esos lugares. Esa noche, la misma Biblia dice que fue una noche terrible y dolorosa para el pueblo de Egipto. Dice que el pueblo de Egipto sufrió como nunca antes había sufrido ni volverá a sufrir. Fue tomada la vida de los primogénitos, tanto de las personas como de la de los animales. A partir de entonces, quedó como estatuto eterno que Israel celebraría ese día recordando todas las maravillas que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel. A ese día se le llamó el día de la Pascua. Hay dos versiones o dos significados para entender qué quiere decir la Pascua. El primero de ellos, la Pascua, viene de la palabra pasar. Algunos estudiosos dicen que está celebrando la noche cuando el espíritu de muerte pasó cobrando la vida de los primogénitos en Egipto. Otros estudiosos dicen que la Pascua, pasar, significa cuando el pueblo de Israel pasó o cruzó por el Mar Rojo en seco. Independientemente de cualquiera de estas dos, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, es un momento para recordar todos aquellos milagros que Dios hizo por su pueblo Israel. Y era un mandamiento que todos los padres contaran a sus hijos acerca de estas maravillas en este día especialmente. Dando inicio a este día, algunos de los discípulos se tomaron la tarea de juntar todas las cosas que necesitaban para celebrar esta fiesta, así también como buscar un lugar en donde celebrarla, un espacio, es decir, como en la sala de una casa, de un hogar. Bien. Este día o esta noche de Pascua iba a ser muy diferente a las demás. Esta era la última Pascua que Jesús celebraría con sus discípulos, a quienes él amaba tanto. En esa noche, aparte de tomar la cena, Jesús platicaría de muchos temas, de muchas cosas con sus discípulos. Entre ellas, habría una pregunta ahí de que quién es el más grande allá en el cielo, a lo que Jesús le respondería, que el que fuera el más chico aquí en la tierra tendría un lugar grande allá en el cielo. Así también Jesús les hablaría que uno de ellos les había de traicionar. Anteriormente Jesús ya había hablado de su muerte, ya había hablado de su resurrección, pero estas cosas ellos, sus discípulos, aún en este momento no las habían entendido. En esta misma fiesta, en esta misma noche, Jesús lavaría los pies de sus discípulos, entre ellos Pedro,
quien se sentía indignado de que su maestro lavara sus pies. Jesús le explicó que era necesario que él lavara sus pies. Y en ese caso, entonces Pedro dijo que él necesitaba ser limpio completamente. Pero Jesús le volvió a mencionar que solamente era necesario limpiar sus pies. Viene a mi memoria el momento cuando los sacerdotes en el tabernáculo caminaban con los pies descalzos dentro del santuario, dentro del tabernáculo. A mi entender, eso es lo único que le hacía falta a un sacerdote por limpiar sus pies. Por eso, yo entiendo que Jesús solamente necesitaba limpiar los pies de sus discípulos. Además de otras pláticas, de otras enseñanzas, Jesús les hablaría de la persecución de la que iban a ser perseguidos todos ellos. Hablaría también del que Él nos iba a confortar. Les habló también de las muchas moradas que hay en los cielos, pero hablaría también de que la tristeza finalmente se volvería gozo y que la derrota solamente es temporal porque la victoria es grande. Esa misma noche, Jesús haría una oración de intercesión por todos sus discípulos. Así también celebrarían la Santa Cena y en el momento indicado, Jesús hizo otras cosas que generalmente no se realizaban en la Pascua. Jesús tomaría el pan, daría gracias por el pan, lo bendeciría y lo repartiría a cada quien. Así también, posteriormente, después de terminar de cenar, tomaría el vino, lo alzaría, daría gracias por el vino y lo daría a cada quien, y les diría que el pan sin levadura que habían comido es semejante a su cuerpo, a su carne. Así también les diría que el vino que habían tomado es semejante a la sangre que Él derramaría por la salvación de cada uno de ellos. Aún así, todas estas cosas los discípulos no las entendieron hasta después. Jesús les diría que de esa cena, que de ese momento lo hicieran nuevamente cada noche de Pascua, pero diciéndoles de la siguiente manera: hacer esto en memoria de mí. Es decir, recordando no solamente a Jesús, sino recordando lo que Jesús estaba por hacer por la salvación de cada uno de ellos. El pan es el cuerpo, es la carne de Jesús. Jesús diría de sí mismo: yo soy el pan que descendió del cielo, haciendo referencia a ese alimento que se llamó el maná, con el cual se alimentaron los hijos de Israel al inicio de su libertad. El vino, la sangre que es necesaria para la purificación y para el perdón de los pecados. Si alguno quiere ser salvo, debe comer el cuerpo de Cristo, el pan sin levadura, su carne, y debe beber su vino, que es su sangre. Todo esto en memoria del sacrificio que Él estaba por hacer. Hay algo que quiero remarcar. Les enseñó en esta noche que la tristeza finalmente se convertirá en gozo. Ciertamente, las palabras que decía Jesús no podrían entenderlas los discípulos
aún no comprendían lo que les estaba diciendo. Si él decía que iba a morir, los discípulos luchaban entre sí tratando de entender por qué se entregaría de manera voluntaria a la muerte. ¿Por qué no preservar o cuidar su vida? Recordemos que Jesús siempre estuvo dispuesto para cumplir la voluntad de su Padre. Jesús diría más adelante que Él tiene el poder para poner su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Y diría que esto es un mandamiento que recibió de su Padre. Esta noche de Pascua, esta noche de comunión, quiero que pienses en tu vida. Quiero que pienses en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos, que a lo mejor aún no han nacido. Ciertamente, conocer a Jesús, tener comunión con Jesús, es lo más grande, es lo más maravilloso en esta vida, pero también, hermanos, es la decisión más inteligente que puedes tomar. Conocer a Jesús en la comunión, ser parte de Él cuando comemos el pan y cuando tomamos el vino. Creer en sus palabras. ¿Sabes? La vida eterna, dice la Escritura, que es conocer a Jesús y conocer a quien envió a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. La vida eterna es conocer a Jesús y conocer a quien le envió también. Esta noche, hermanos, es una noche de reflexión. Ciertamente vivimos con muchos problemas, ciertamente estamos viviendo una pandemia, pero hay entre el pueblo quienes, a pesar de las noticias que se están dando, vivimos en paz. La paz de Dios, hermanos, es la mejor. Para terminar, quiero leer aquellas palabras que Jesús diría a sus discípulos antes de empezar con su sufrimiento. Dice la Biblia en el libro de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, y ciertamente los amó hasta el fin. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él sus apóstoles. Y Jesús les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que empiece a sufrir? Porque hoy les digo que no volveré a celebrar más, no volveré a comer más esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y mientras ellos estaban comiendo, tomó Jesús el pan, los bendijo, partió el pan y les dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron camino al monte de los olivos. De esta manera, hermanos, recordamos una vez más el sacrificio de Jesús. El único sacrificio, el único holocausto que garantiza tu salvación y tu vida eterna. No es necesario de ahora en adelante otro sacrificio más, sino este, uno solo, es válido para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos que no han nacido, porque los que se acercan a Dios serán bendecidos hasta por 1000 generaciones. Hermano, disfruta de la paz que sobrepasa todo entendimiento y nunca olvides el sacrificio que Jesús hizo por tu salvación. Dios te bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Aida Santana. En esta tarde vengo delante de ti, amado Dios, con el poder, Señor, que tú nos das, Señor, con la voluntad tuya, voluntad perfecta, Padre Santo. Primeramente dándote toda gloria y toda honra, porque solo tú eres digno y merecedor de ella, Padre. En esta tarde, Señor, tenemos una petición muy especial, Señor, por esta situación que estamos atravesando, Señor, pero nosotros tenemos como hijos tuyos la plena confianza y fe en ti. Sabemos que tú, Señor, nos guardas, tú nos proteges, Señor, y en esta tarde ponemos, Señor, en tus santísimas y perfectas manos a todas las iglesias, Señor, a todas las iglesias evangélicas y no evangélicas, Señor, a los pastores, Señor, pastoras, a sus familias, Padre Santo, a todos los líderes de la iglesia, Señor, de nuestra comunidad de fe, Padre, y del mundo entero, Padre. No permita, Señor, más mortandad, Padre. Sabemos que es un porcentaje bajo de las muertes que ha habido a nivel mundial, pero nosotros sabemos, Señor, que tú nos proteges y tú nos guardas, Señor. Tú nos cubres con tu preciosa sangre, Señor. Tú eres un Dios bueno, poderoso, y tú nos regalaste la vida con un propósito hermoso de servirte a ti, Señor, de adorarte y de glorificar tu santísimo nombre, Padre. Y dice tu palabra, Señor, en Segunda de Crónicas 7, si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen de sus pecados, yo sanaré la tierra. Y en estos tiempos, Señor, sabemos, Señor, que muchos de tus hijos estamos humillados ante tu preciosísima presencia. Estamos de rodillas clamando por tu infinita misericordia, Señor. Cada mañana tus misericordias son nuevas, Padre, y sabemos, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros. Tú nos guardas en el hueco de tu mano, Padre. Aunque veamos la adversidad, no debemos de perder el gozo, porque tú has vencido al mundo, Padre, y esa es la plena confianza que tenemos. Yo te pido especialmente por mis pastores, Señor, de comunidad de fe, por el grupo de alabanza, por cada uno de los líderes, Señor, que los sigas guardando y que nos sigas preparando para la buena batalla de la fe. Toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza sea para ti, mi amado Cristo, mi amado Rey, precioso Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú no nos abandonas y que todo lo tienes bajo tu control. Confiamos plenamente en ti, mi amado Rey.
Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú me das de orar, Señor, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, Señor, y por todas y cada una de las iglesias, cada uno de los pastores, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que los sigas fortaleciendo para que puedan permanecer de pie, clamando, Señor, por el pueblo de Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra sea para ti en esta tarde. Nos despedimos por ahora, Señor, y los esperamos mañana, comunidad de Cristo, en punto de las 6 de la tarde. Dios les bendiga.